Buenas tardes en la ciudad de San Luis Potosí, siendo las 13:30 del día de hoy, 14 de abril de 2021, da inicio a la presente sesión pública a distancia del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, a la que fuimos convocados previamente. Le solicito a la Secretaria General de Acuerdos haga constar la existencia del quórum legal. Con su permiso, magistrada presidenta, hago constar que en la presente sesión pública a distancia que se lleva a cabo en la modalidad de videoconferencia se encuentran presentes usted y la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, así como enlazado el magistrado Rigoberto Garza de Lira, quienes integran el pleno de este tribunal. Por tanto, en términos del artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, hay quórum para sesionar válidamente. De igual forma, hago constar que se encuentran presentes las y los secretarios de estudio y cuenta de las ponencias que intervienen el día de hoy. Gracias, secretaria. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y vayan los acuerdos y decisiones que aquí se tomen. Secretaria, por favor, informe sobre los asuntos listados para análisis y resolución. Con su autorización, magistrada presidenta, los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son los siguientes. Número 1, propuesta de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, proyecto de resolución del expediente TE-SLP, /RR/24/2021. Número 2, a propuesta del magistrado Rigoberto Garza de Lira, proyecto de resolución del expediente TE-SLP, /JDC, /62/2021. Punto número 3, a propuesta del magistrado Rigoberto Garza de Lira, proyecto de acuerdo plenario de acumulación de los expedientes TE-SLP, /JDC, /68/2021 y TE-SLP, /JDC, /69/2021. Número 4, propuesta de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, proyecto de acuerdo plenario del expediente TE-SLP, /JDC, /14/2020. Y punto número 5, a propuesta de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, proyecto de resolución del expediente TE-SLP, /RR/19/2020. Dichos expedientes forman parte del índice de este tribunal, con nombres de promoventes y autoridades responsables que se precisan en la convocatoria y en el aviso de sesión, publicado en los estrados de este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo previsto en el artículo 28 del reglamento interno. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrada. Gracias, secretaria. Magistrado, nuestra consideración la lista de asuntos. ¿Están de acuerdo con ella? A favor de manifestarlo en votación económica. Gracias. Por favor, dé el resultado de la votación, por favor. Magistrada presidenta, hago constar que la lista de asuntos fue aprobada por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobada la lista de asuntos, se procede al análisis del primero de ellos, identificado con la clave TSLP, /RR/24/2021. Está a cargo de la ponencia de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, por lo que se le cede el uso de la voz. Buenas tardes. Gracias. Se dará cuenta por conducto de la licenciada María de los Ángeles González Castillo. Adelante, secretaria, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado, doy cuenta del proyecto del recurso de revisión identificado como 24/2021, promovido por José Ignacio Gómez García, en contra del dictamen emitido por el Comité Municipal Electoral de Tanajá, San Luis Potosí, que dictó de improcedente el registro de las listas de candidatos a regidurías de representación proporcional propuestas por el Partido Político de la Revolución Democrática para el Ayuntamiento de Tanajá, San Luis Potosí. El proyecto propone revocar el dictamen impugnado emitido por el Comité Municipal Electoral de Tanajá en razón de las siguientes consideraciones. En el caso de los lineamientos para el registro de candidatos a cargos de elección popular, se desprende que, atendiendo a las circunstancias derivadas de la pandemia, el CEPAC consideró diversas acciones y actividades referentes al proceso de elección, procedimientos y herramientas que garantizaran la celebración de elecciones seguras, limpias, transparentes y que constituyeran a reducir el riesgo de contagio a quienes participan en los comicios. Entre ellas, la implementación del Sistema Estatal de Registro, herramienta de apoyo digital para registrar, concentrar, consultar datos y capturar los anexos y archivos necesarios para el registro de las candidaturas realizadas por los partidos políticos. Bajo esas premisas, el Partido de la Revolución Democrática realizó el registro en el CERP de sus listas de candidaturas de representación proporcional para la elección del ayuntamiento. Estas dentro del término comprendido del 22 al 28 de febrero, no pasando inadvertido lo establecido en el artículo 36 de los lineamientos de registro. Se advierte del dictamen impugnado que la autoridad responsable requirió al partido político para subsanar los requisitos que no fueron atendidos en la presentación de la solicitud de registro. Solicitud que fue remitida por el CEPAC al Comité Municipal Electoral en fecha 16 de marzo, en donde se presentó el registro de las listas de candidatos correspondientes para el municipio de Tanlajas.
señalando su registro previo en el SER. Lo anterior efecto de que el Comité Municipal Electoral determinará lo correspondiente a procedencia o improcedencia de la solicitud de registro. Ahora bien, derivado de las constancias de auto, se observa que el PRD dio cabal cumplimiento en tiempo y forma al requerimiento realizado por el Comité Municipal Estatal, remitiendo la documentación respectiva. En ese entendido, se advierte que con independencia que el partido político presentó su solicitud de registro en físico el 13 de marzo, previamente realizó dentro de los plazos establecidos el registro de sus candidaturas por medio del SER, herramienta online implementada por el CEPAC, hechos que impulsaron su trámite en el registro de la solicitud ante la autoridad responsable. En ese sentido, si bien el artículo 303 de la Ley Electoral del Estado señala el requisito de presentar las solicitudes de registro en físico, lo cierto es que la herramienta implementada, el SER, dio certeza respecto a la voluntad del PRD de registrar candidatos de regiduría de representación proporcional para el Ayuntamiento de Talajás, aunado al escrito de petición que realizó ante el OPLE. En el presente caso se estima que la carencia de la formalidad de presentar en forma física la solicitud de registro de las líneas de candidatura no superan el derecho que tienen las personas postuladas para contender a un cargo de elección popular, ni el derecho que le asiste al partido político de postular sus candidatos en el proceso electoral 2020-2021. Y más aún cuando en el dictamen impugnado emitido por la autoridad responsable se señaló la cabalidad de los requisitos constitucionales y legales, así como la documentación respectiva para la obtención del registro de las candidaturas presentadas por el PRD. Por tanto, resulta procedente el registro de las listas de candidaturas de regidurías de representación proporcional propuestas por el PRD para el Ayuntamiento de Tanajás, San Luis Potosí, para contender en el proceso electoral correspondiente a realizarse el 6 de junio del 2021. Por tales razonamientos, se tendrían como efectos que se revocara el dictamen emitido por el Comité Municipal Electoral de Tanajás de San Luis Potosí. Se ordenará al Comité Electoral de Tanajás para que en un término de 24 horas siguientes a la notificación de la presente resolución emita un nuevo dictamen en el que se declare procedente el registro de las listas de candidatura a regidurías de representación proporcional propuestas por el partido PRD para el Ayuntamiento de Tanajás, debiendo notificar en 24 horas siguientes la determinación al partido político por conducto del representante del Comité Municipal Electoral de Talajás. Asimismo, que dentro de las 24 horas siguientes a la emisión del dictamen correspondiente, informará a este órgano jurisdiccional el cumplimiento de la presente sentencia y se vincula al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana a efecto de que en auxilio de las funciones de este tribunal realice por su conducto las gestiones concernientes a notificar la presente resolución al Comité Municipal Electoral de Tanajás, San Luis Potosí. Es cuenta, magistrado. Gracias, secretaria. Magistrado, nuestra consideración del proyecto de la cuenta, si alguien desea hacer uso de la voz. Sí, magistrado, adelante, por favor. Gracias, presidenta. Sí, nada más hacer hincapié en que, como se señala en el proyecto, que si bien el SER ha sido un instrumento o se buscó y se encontró como un instrumento idóneo para simplificar la tramitación, sí dejar claro que la propia ley establece el condicionamiento de que se presente la documentación en físico. Si en el caso se establece en el proyecto que se hizo un requerimiento para que se cumpliera con los requisitos de la planilla propuesta y se cumplió con ese requerimiento entregando la documentación respectiva, es evidente que ante esa materialidad la procedencia del registro como se está determinando es correcta. Gracias. Gracias, magistrado, muy amable. ¿Alguna consideración? No, magistrada. Gracias. De no ser el caso, por favor, secretaria general de acuerdos, tome la votación correspondiente. Claro que sí, magistrada, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Con la cuenta. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. Con la cuenta. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Habiéndose aprobado la resolución, le pido a la secretaria de Estudio y Cuenta de lectura de los puntos resolutivos. Doy cuenta con los puntos resolutivos. Primero, se revoca el dictamen emitido por el Comité Municipal Electoral de Tanajás, San Luis Potosí, que dictó de improcedente el registro de las listas de candidatura a regidurías de representación proporcional propuesta por el Partido Político de la Revolución Democrática para el Ayuntamiento de Tanajás para los efectos precisados en el considerando 4.6 de la presente resolución,
Segundo, notifíquese personalmente a la parte actora y por oficio al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para los efectos correspondientes. Y en su oportunidad, archívese el asunto como asunto concluido. Es cuenta. Gracias, secretaria. Magistrada, magistrado, ¿alguna consideración respecto a los puntos? Ninguna, magistrada. Ninguna, presidenta. Gracias. Por favor, secretario, proceda al englose. En tercer lugar, tenemos el proyecto de acuerdo plenario de acumulación identificado con las claves TSLP, diagonal JS, diagonal 68, diagonal 2021, y TSLP, diagonal JS, diagonal 69, diagonal 2021. También está a cargo de la ponencia del magistrado Rigoberto Garza de Lira, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, presidenta. Si me permite, con todo respeto, estaba listado el JDC 62 en primer lugar, pero como los dos son míos, no tengo inconveniente y le pido al secretario de Estudio en Cuenta, Enrique David Jiménez, que dé cuenta en primer término, como lo solicita la presidenta, respecto al proyecto de acumulación. Sí, tiene razón. Muy bien, vamos con ese asunto entonces, por favor. Buenas tardes, señoras magistradas y señor magistrado. Doy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario de acumulación del juicio ciudadano TSLP, diagonal JDC, diagonal 69, diagonal 2021, en el que se propone la acumulación al juicio ciudadano TSLP, diagonal JDC, diagonal 68, diagonal 2021. En el proyecto de acuerdo se propone acumular los juicios antes mencionados en virtud de que en ambos se convergen como acto impugnado y autoridad demandada la toma de protesta del señor Ismael Nicolás Hernández Martínez como regidor sustituto de mayoría del Ayuntamiento de Villa de Reyes, San Luis Potosí, y como consecuencia la designación de facto de dicha persona para integrar el Ayuntamiento de Villa de Reyes, San Luis Potosí, acto emitido por el Cabildo del Ayuntamiento del municipio antes señalado. En estas circunstancias, para evitar resoluciones contradictorias, se estima procedente la acumulación en el entendido de que el juicio ciudadano TSLP, diagonal JDC, diagonal 69, diagonal 2021, deberá acumularse al más antiguo, que resulta ser el expediente TSLP, diagonal JDC, diagonal 68, diagonal 2021. Es cuenta. Gracias, secretario. A nuestra consideración, magistrada, magistrado, el proyecto de la cuenta, si alguien desea hacer uso de la voz. No, magistrada. No. Gracias. Sí, por favor, secretaria general de acuerdos, tome la votación correspondiente. Con su autorización, presidenta, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. A favor. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Al ser un acuerdo plenario que no contempla puntos resolutivos, la solicitud al secretario de Estudio y Cuenta proceda al engroso. Proseguimos entonces con el asunto identificado con la clave TSLP, diagonal JS, diagonal 62, diagonal 2021. También está a cargo de la ponencia del magistrado Rigoberto Garza de Lira, por lo que se le pide el uso de la voz. Adelante, magistrado. Gracias, presidenta. Si me permite, continuará dando cuenta el secretario Enrique David Álvarez Jiménez. Adelante, secretario. Nuevamente, buenas tardes, señoras magistradas y señor magistrado. Con su autorización doy cuenta con el proyecto de sentencia a dictarse dentro del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, expediente TSLP, diagonal JDC, diagonal 62, diagonal 2021. En el proyecto se propone declarar fundados los agravios vertidos por el actor, dado que, contrario a lo sostenido por la autoridad demandada en el recurso de queja intrapartidario, el acto de autoridad motivo de dolencia sí existe, pues ello lo revela el dictamen de planilla de candidatos a diputados de representación proporcional que remitió vía informe el OPLE dentro de juicio. Luego entonces, tal documental permite considerar a este tribunal que la planilla de la que se dole el actor es existente, de ahí que aun cuando la Comisión Nacional de Elecciones de Morena negó la existencia del listado de los candidatos a diputados de representación proporcional, la autoridad demandada debió haber mandado requerir el listado al OPLE, pues en su función de autoridad partidaria está obligada a conocer los actos que suceden al interior de su propio partido. En esas circunstancias, al haber sido incorrecto el sobrecimiento de la queja intrapartidaria, en asunción de jurisdicciones, el tribunal estima que también es fundado el agravio vertido por el actor en el sentido de que los ciudadanos Cuautli Fernando Vadillo Moreno y Lidia Nayeli Vargas Hernández resultan inelegibles para ser registrados como diputados locales por el principio de representación proporcional de Morena, y en virtud de que al ser actualmente diputados federales por la vía de representación proporcional, vulneran el artículo 13 de los estatutos de Morena. Es cuenta, señoras magistradas y señor magistrado. Gracias, secretario. Magistrada, magistrado, nuestra consideración del proyecto de la cuenta, si alguien desea hacer uso de la voz. No, presidenta, gracias.
Gracias. De no ser así, le solicito a la Secretaria General de Acuerdos que tome la votación correspondiente. Con su autorización, Presidenta, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Con la cuenta. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. Con el proyecto. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Le pido por favor al secretario de lectura de los puntos resolutivos. Primero, este Tribunal Electoral es competente para conocer el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano interpuesto por el ciudadano Juan José Hernández Estrada. Segundo, los agravios identificados con los incisos A y B del capítulo D del apartado de estudio de los presupuestos procesales y de la acción de esta sentencia son fundados y suficientes para revocar la resolución de fecha 25 de marzo de 2021 dictada en el recurso de queja intrapartidario expediente CNHJ-SLP-275/2021. Como consecuencia de lo anterior, se consideran como inelegibles para contender a diputados locales por la fórmula de representación proporcional del presente proceso electoral 2020-2021 a los ciudadanos Cuautli Fernando Vadillo Moreno y Lidia Nayeli Vargas Hernández. Deberán cumplir la autoridad demandada, el Consejo Electoral y de Participación Ciudadana y la Comisión Nacional de Elecciones de Morena con los efectos de la sentencia precisados en el capítulo E del apartado de estudio de los presupuestos procesales y de la acción de esta sentencia. Tercero, con fundamento lo dispuesto por los artículos 3, fracciones 13, 14 y 15, 41, fracción 4 y por analogía el artículo 23, fracción tercera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, se hace del conocimiento de las partes que la sentencia pronunciada en el presente asunto, una vez que haya causado estado ejecutoria, estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. Cuarto, notifíquese en los términos señalados en el capítulo G del apartado de presupuestos procesales y estudio de la acción de esta sentencia. Son los resolutivos. Gracias, secretario. Magistrada, magistrados, hasta consideración los puntos resolutivos. Si alguien desea hacer alguna consideración. No, ninguna. Ninguna, Presidenta. Gracias. Proceda al engroso, secretario, por favor. En cuarto lugar, tenemos el proyecto de acuerdo plenario del expediente identificado con la clave TSLP/JS/14/2020. Está a cargo de la imponencia por lo que se le cede el uso de la voz a la licenciada San Juana Jaramillo Santi. Adelante, secretario, por favor. Buenas tardes, magistradas, magistrados. Con su autorización me permito dar la cuenta del juicio número TSLP/JDC/14/2020. En el proyecto que se pone a su consideración se propone declarar el incumplimiento de la sentencia dictada el 14 de agosto del 2020 y del acuerdo plenario de fecha 19 de febrero del 2021 por parte del Ayuntamiento de Villa de Reyes, San Luis Potosí. El cumplimiento tiene como límite lo definido en la propia resolución, es decir, que debe contribuirse a los efectos determinados en la sentencia en correspondencia a los actos que la autoridad responsable hubiera realizado, orientados a acatar el fallo, de ahí que solo será cumplir aquellos que se dispuso en la sentencia. Por tanto, a fin de acordar sobre el cumplimiento, es necesario precisar primeramente qué fue lo que este tribunal ordenó a la responsabilidad respectiva en los asuntos, en los acuerdos plenarios respectivos y los actos realizados por la responsable en atención al fallo dictado. En el acuerdo plenario dictado el 19 de febrero del 2021, el Tribunal Electoral acordó el cumplimiento parcial de la sentencia dictada el 14 de agosto del 2020. En el mismo se ordenó al Ayuntamiento de Villa de Reyes, San Luis Potosí, a pagar de manera inmediata a cada uno de los actores la cantidad de 11,421 pesos con 74 centavos, ajustándose a la retención de impuestos y deducciones que en su caso correspondieran. En cumplimiento del acuerdo plenario, el 31 de marzo del presente año, la autoridad responsable por conducto de la síndico municipal remitió diversas constancias para acreditar el cumplimiento en cita, diversos recibos de nómina en copia certificada de recibos en CFDI de la primera y segunda quincena de los meses de agosto, septiembre, noviembre y diciembre, todos del 2020, los cuales ya había presentado ante ese tribunal electoral, de los cuales se advierte que no existe pago alguno posterior al acuerdo primario de fecha 19 de febrero de 2021, ni por la cantidad especificada. Ahora bien, la autoridad aduce que ya pagó a los actores la cantidad correspondiente al ejercicio fiscal 2020. No obstante a ello, de las documentales concernientes a los comprobantes en CFDI que obran en el expediente, las cuales tienen pleno valor probatorio en términos del artículo 21, párrafo segundo de la Ley de Justicia Electoral, el Ayuntamiento de Villa de Reyes, San Luis Potosí, se acredita que ha pagado a cada uno de los actores la cantidad de 541,840 pesos con 65 centavos, tal y como se precisa en la tabla de pagos
referida en el proyecto de acuerdo que se pone a su consideración. Así, conforme a la sentencia dictada en el presente asunto, la responsable debía pagar a los sectores la cantidad de 46,105 pesos con 20 centavos de manera mensual, de conformidad con el tabulador aprobado por el Cabildo de Villa de Reyes, San Luis Potosí, para el ejercicio fiscal 2020. En consecuencia, queda evidenciado que existe una diferencia a pagar por la cantidad de 11,421 pesos con 74 centavos a cada uno de los actores, lo cual corresponde para ajustar a la cantidad de 553,262 pesos a pagar por el ejercicio fiscal 2020. Por lo anterior, se acredita que el Ayuntamiento de Villa de Reyes no ha dado cumplimiento a la sentencia de fecha 14 de agosto del 2020 ni al requerimiento ordenado en el acuerdo plenario de 19 de febrero de 2021. Por ello, se requiere nuevamente a la autoridad responsable para que realice el pago por la cantidad especificada, ajustándose a la retención de impuestos y ajustes y deducciones que en su caso correspondan a cada uno de los actores dentro del término de 48 horas a partir de la notificación correspondiente. De igual forma, deberá informar a este Tribunal Electoral en el plazo de 3 días posteriores al debido cumplimiento. Asimismo, se les apercibe a los integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de Villa de Reyes, con excepción de los actores, que en caso de incumplimiento a lo ordenado en el presente acuerdo plenario se les impondrá una multa de 100 UMAS en términos del artículo 40, fracción tercero de la Ley de Justicia Electoral. Es la cuenta, magistradas, magistrados. Gracias, secretaria. A nuestra consideración, magistrado, el proyecto de la cuenta, si alguien desea hacer alguna consideración. No, magistrada. Ninguna, presidenta. Gracias. De no ser así, le solicito a la Secretaria General de Acuerdos tome la votación respectiva. Por lo expuesto, primero se deja. Perdón. Perdón. Con su autorización, magistrada presidenta, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. A favor. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretaria. Ahora sí, secretaria, por favor, los puntos resolutivos. Una disculpa por lo expuesto y fundado se acuerda. Primero, se declara el incumplimiento al acuerdo dictado por este Tribunal Electoral el 19 de febrero de 2021 en el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, TSLP, diagonal JDC, diagonal 14-2020. Segundo, se requiere al Ayuntamiento de Villa de Reyes, San Luis Potosí, para que dé cumplimiento al ordenado en el presente acuerdo plenario entre el término de 48 horas a partir de la notificación correspondiente. Tercero, se apercibe al Cabildo del Ayuntamiento que en caso de incumplir con lo ordenado en el presente acuerdo plenario se le impondrá una multa de 100 UMAS. Notifíquese de manera personal a los actores por oficio de la autoridad responsable y a los demás interesados por este dato. Es la cuenta, magistradas, magistrados. Gracias, secretaria. Magistrada, magistrado, nuestra consideración, los puntos resolutivos, si alguien desea hacer alguna consideración. Ninguna, presidenta. No, magistrada. Gracias. Entonces le pido por favor a la secretaria de Estudio y Cuenta proceda al enlace. Por último, tenemos el proyecto de resolución del expediente identificado con la clave TSLP/RR/19/2020, 2021, el cual está a cargo también de mi ponencia, por lo que se le cede el uso de la voz al licenciado Darío Rangel Martínez. Adelante, secretario, por favor. Gracias. Buenas tardes, magistrada presidenta, magistrada, magistrado. Me permito dar cuenta del proyecto de sentencia relacionado con el recurso de revisión con número de expediente TSLP/RR/19/2021, promovido por el Partido Revolucionario Institucional. El proyecto propone confirmar la resolución del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, dictada en el recurso de revocación con número de expediente CEPAC/RR/02/2021, pronunciada el día 20 de marzo de la presente anualidad, mediante el cual se tiene al Partido del Trabajo por cumpliendo el principio de paridad de género de manera horizontal y vertical en las planillas de mayoría relativa y listas de regidurías de representación proporcional para los ayuntamientos del Estado de San Luis Potosí. De los antecedentes del presente asunto, se desprende que el 15 de marzo, mediante sesión extraordinaria del Pleno del Consejo Estatal Electoral, se aprobó por unanimidad de votos tener al Partido del Trabajo por incumpliendo al principio de paridad de género de manera horizontal en las solicitudes de registro de planillas de mayoría relativa para los ayuntamientos del Estado. Inconforme con esa determinación, el Partido del Trabajo interpuso recurso de revocación en contra de la citada determinación que tuvo el Instituto por incumpliendo con el principio de paridad de género de manera horizontal. El recurso de revocación se radicó y seguido por sus causas se resolvió con fecha 20 de marzo,
decretando fundados los agravios hechos valer por el partido recurrente y revocando el acuerdo del Pleno del CEPAC de fecha 15 de marzo. Y como consecuencia se le tuvo por dando cumplimiento de manera extemporánea al principio de paridad de género en sus registros de candidaturas a integrar los ayuntamientos del Estado. El Partido Revolucionario Institucional, por conducto de su representante acreditado, al no ser conforme con esa determinación, interpuso recurso de revisión en contra de la mencionada determinación dictada en el recurso de revocación, siendo radicado por este órgano jurisdiccional y substanciado que fue con fecha 2 de abril se cerró la instrucción de dicho medio, ordenándose la elaboración del proyecto respectivo. Por lo tanto, del proyecto se advierte que la pretensión del partido recurrente es que se revoque la resolución dictada por el Pleno del Consejo Estatal Electoral en el recurso de revocación en cita, pronunciada el día 20 de mayo, apoyándose en la extemporaneidad en que incurrió el Partido del Trabajo para cumplir con el principio de paridad de género en las solicitudes de registro de candidaturas a los distintos ayuntamientos del Estado. El actor hace valer que el Consejo Estatal violó los principios de preclusión, definitividad, entre otros, de las diferentes etapas del proceso electoral. Esto por considerar que se emitió documentación extemporánea al Partido del Trabajo. Decisión. Este Tribunal Electoral determina que los agravios expresados por el partido político aquí actor son parcialmente fundados pero insuficientes para revocar el acto combatido y por consiguiente lo procedente es confirmar la resolución impugnada. El agravio se califica de fundado pero insuficiente para revocar la determinación combatida, pues asiste a razón al recurrente en el sentido de que el Partido del Trabajo fue omiso en cumplir en tiempo con los requerimientos en el plazo que le fue otorgado por el Consejo Estatal Electoral para cumplir con el principio de paridad de género de manera horizontal. No obstante lo anterior, también se desprende en la resolución combatida en el considerando quinto, titulado Estudio de Fondo, el Consejo Estatal Electoral hace alusión al escrito presentado por el Partido del Trabajo, por medio del cual efectúa cambios en sus postulaciones mediante una acción afirmativa en beneficio del género femenino. En ese orden de ideas, la autoridad electoral, al aceptar la propuesta por el Partido del Trabajo, atendiendo a la acción afirmativa, con la cual verificó que resultaba adecuado para cumplir con la paridad de género por parte del Partido del Trabajo, y lo tuvo por cumpliendo el principio de paridad de género de manera horizontal y vertical. Sin embargo, esta de manera extemporánea. Ahora bien, como se ha señalado, si bien por una parte son fundados, estos agravios resultaron insuficientes para revocar la resolución cometida, pues esta se emitió por el Pleno del organismo electoral como resultado de una acción afirmativa que beneficiaba al género femenino, dándole mejores espacios de competencia, además que con los ajustes se cumplía con la paridad de género de manera horizontal y vertical. Por tanto, permitió que se respetara la premisa contenida en el artículo 41, base primera de la Constitución Federal, relacionada con la paridad de género, pues se privilegiaba la participación de la mujer en lugares de mayor competitividad. Por tanto, el atender a la adecuación propuesta por el Partido del Trabajo para cumplir con el principio de paridad de género mediante una acción afirmativa, presentaba así una mayor protección a la participación política de la mujer, no obstante, a la extemporaneidad de los plazos para su cumplimiento. En tal sentido, la sustitución de la candidatura fue realizada por el Partido del Trabajo conforme a las atribuciones que tienen los partidos políticos y sus derechos de autoorganización y autoconformación para atender el requerimiento ordenado por el Consejo Estatal Electoral y dar cumplimiento al principio de paridad de género. En conclusión de lo analizado por parte de este órgano jurisdiccional, se estima que la determinación pronunciada por el Consejo Estatal Electoral se apegó a los principios constitucionales a que contrae el artículo 41, fracción primera de la Carta Magna, relativos a la paridad de género, y que al haber revocado su determinación previa relacionada con el incumplimiento de la paridad horizontal, al advertir que con las adecuaciones propuestas por el Instituto Político se tenía por satisfecho los requisitos constitucionales y legales, era procedente tenerlo por cumpliendo con el principio de la paridad de género de manera horizontal y vertical en las postulaciones. Es por lo anterior que al haber interpuesto el recurso de revocación por parte del Partido del Trabajo en contra del acuerdo del Pleno del órgano electoral de fecha 15 de marzo, ese no había adquirido definitividad y en consecuencia era susceptible de ser confirmado, modificado o en su caso revocado, por lo cual no le asiste la razón al recurrente al deducir que se vulneraba la figura procesal de preclusión y por tanto se advierte que el acto que se combate se encuentra dictado en apego a las normas constitucionales y legales en materia electoral. Es la cuenta, señor magistrado. Gracias, secretario. A nuestra consideración, magistrado, el proyecto de la cuenta, si alguien desea hacer uso de la voz. No, presidenta. Gracias. De no ser así, le solicito a la secretaria general de
Con su autorización, magistrada presidenta, tomo la votación correspondiente. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Con la mano. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. Con el proyecto. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobado el proyecto, le pido al secretario de Estudio y Cuenta de lectura de los puntos resolutivos. Con su autorización, magistrada presidenta, doy lectura de los puntos resolutivos. Primero, los agravios hechos valer resultaron parcialmente fundados, pero insuficientes para revocar la resolución dictada en el recurso de revocación con número de expediente CEPAC, /RR, /02, /2021. Segundo, en consecuencia se confirma la resolución dictada en el recurso de revocación con número de expediente CEPAC, /RR, /02, /2021, emitida en fecha 20 de marzo del presente año por parte del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Tercero, notifíquese personalmente a las partes en los domicilios autorizados y por oficio a las autoridades responsables. Cuarto, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. Son los puntos resolutivos. Gracias, secretario. A nuestra consideración los puntos resolutivos. Magistrados, si alguien desea hacer alguna consideración. Con los mismos. Gracias. Proceda al ingreso, por favor, secretario. Gracias. Secretario General, de acuerdo a su informe, si existe algún asunto pendiente de desahogar en esta sesión. Magistrada presidenta, le informo que acorde a la lista de asuntos aprobados no existe ningún asunto pendiente por desahogar. Gracias, secretario. Al no existir más asuntos que tratar, se procede a levantar la presente sesión, dándose por concluida, siendo las 14 horas con 2 minutos del día de su inicio. Gracias a todos por su atención. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias, hasta luego.